Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Antonioli, soy residente de cuarto año del Sanatorio Finoquieto y miembro del Comité Científico CONAREC 2020. En el journal de hoy les presento el Parallax Trial, recientemente publicado en el Congreso Europeo. La mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen función sistólica del VI preservada y esta proporción se encuentra en aumento. El sacubitrilo/valsartán inhibe a la neprilicina, aumentando de esta forma los valores de péptidos natriuréticos e inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El Paragon-HF Trial, publicado el año pasado, comparó sacubitrilo/valsartán versus valsartán solo en 4.822 pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica del VI mayor o igual al 45%, sin lograr reducir el endpoint primario, que recordemos que era muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, a pesar de que hubo una tendencia a una menor cantidad de hospitalizaciones en el grupo sacubitrilo/valsartán. El Parallax Trial es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con un seguimiento a 24 semanas en el que se comparó el uso de sacubitrilo/valsartán con tratamiento médico individualizado para las comorbilidades en el paciente con insuficiencia cardíaca y función sistólica mayor del 40%. Los endpoints primarios eran cambios en los niveles de NT-proBNP a la semana 12 y cambios en la distancia realizada en el test de la caminata de 6 minutos a las 24 semanas. Los endpoints secundarios eran criterios de calidad de vida medidos por el cuestionario Kansas City y cambios en la clase funcional en la semana 24. La población que incluía nuestro estudio era una población que debía tener mayor 45 años o más, una función sistólica del VI mayor al 40%, más patología estructural, esto incluía dilatación de la aurícula izquierda o hipertrofia ventricular izquierda, pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca en clase funcional 2-4, requerimiento de tratamiento diurético en los últimos 30 días, valores de NT-proBNP mayor a 220 picogramos por mililitro en el caso de los pacientes sin FA o aleteo auricular, y mayor a 600 picogramos mililitro en pacientes con FA o aleteo auricular. Los pacientes debían recibir tratamiento médico en dosis estables para sus comorbilidades y debían contestar un cuestionario de calidad de vida, el de Kansas City, con un valor menor a 75. Los criterios de exclusión incluían pacientes con deterioro de la función sistólica del VI por debajo del 40%, imposibilidad de realizar el test de la caminata por causa no cardiovascular, una TA sistólica menor a 110 o mayor a 180 y un filtrado glomerular por debajo de 30. Este es el diseño del estudio en el que se comparó sacubitrilo/valsartán, ya sea con IECA, ARA2 o con placebo, dependiendo del tratamiento médico del paciente, y se titulaba según si las dosis eran altas o bajas, como podemos ver en este gráfico. Se randomizaron 2.572 pacientes en los cuales el porcentaje de uso de IECA y ARA2 eran elevados. En cuanto a las características demográficas de los pacientes, la edad promedio oscilaba alrededor de los 70 años, un 50% eran mujeres, la función sistólica del VI en promedio era del 57%, muy similar al estudio Paragon-HF, el NT-proBNP promedio era de alrededor de 700, la distancia que se midió en el test de caminata de 6 minutos era de 300 metros y la mayoría de los pacientes se encontraba en clase funcional 2. En cuanto a las comorbilidades, los pacientes principalmente eran hipertensos, solo un 30% de los pacientes ingresó por insuficiencia cardíaca, la mayoría de los mismos se encontraba bajo tratamiento con IECA o ARA2 y también se observó una alta prevalencia de pacientes bajo tratamiento beta bloqueante. En cuanto a los resultados, como podemos ver en estos dos gráficos, los pacientes alcanzaron el endpoint primario, es decir, que los que se encontraban bajo tratamiento con sacubitrilo/valsartán presentaron una reducción del 16% de los valores de NT-proBNP, aunque hubo un aumento en la distancia caminada en el test de la caminata de los 6 minutos entre ambos grupos. Esta diferencia no fue significativa. Como tampoco lo fue con respecto a los endpoints secundarios, como podemos ver acá, que recordemos que eran el cuestionario de calidad de vida y la clase funcional a la semana 24. El tratamiento con sacubitrilo/valsartán fue bien tolerado
y los eventos adversos entre ambos grupos se presentaron en proporciones similares. Lo que sí se observó, como se puede ver en este gráfico, es una disminución en el ritmo del deterioro del filtrado glomerular. A modo de conclusión, se observó una reducción significativa en los niveles de NT-proBNP, al igual que una disminución en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y una reducción en el deterioro del filtrado glomerular en el grupo fosfatidilvalsartán. Y, finalmente, no se observó una mejoría en el test de caminata de 6 minutos. Por lo tanto, aún seguimos esperando, aún no hay tratamiento farmacológico establecido para los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica del VI preservada. Muchas gracias.